Nuestra clase de hoy trata sobre las funciones y los gráficos. Específicamente vamos a hacer énfasis en gráficos. Los gráficos en lo que nos vamos a enfocar son gráficos bidimensionales, es decir, en el plano. ¿Qué es un gráfico? Un gráfico es un tipo de representación de datos de dos o más variables mediante un dibujo. Los gráficos muestran visualmente la relación que guardan las variables entre sí. Los gráficos que realizaremos en esta práctica mostrarán un conjunto de puntos que se plasman en coordenadas cartesianas y sirven para analizar el comportamiento de un proceso o conjunto de variables que permiten la interpretación de un fenómeno. En esta práctica, graficaremos funciones en dos variables. La variable independiente, que la vamos a abreviar como v.i. y la variable dependiente, que la vamos a abreviar como v.d. Esas dos variables vamos a entrar en detalles en breve y vamos a saber cómo identificar cada una de esas variables. Los gráficos que vamos a realizar van a tener una sola variable independiente y una sola variable dependiente. Variable independiente es una variable que representa una cantidad que se modifica en un experimento. La variable que se manipula, es decir, variable que uno cambia en el experimento, es la variable independiente. Esta variable es también la que afecta directamente los resultados. Cuando el científico cambia la variable independiente, se observa su efecto sobre el experimento. Ejemplo, suponga que a usted le corresponde hacer tareas domésticas para ganarse su mesada, es decir, para que le den un dinerito, y que por cada tarea que realiza obtiene 5 pesos. ¿Cuál es la variable independiente en este caso? La variable independiente es la cantidad de tareas que realiza. Pues esta es la variable sobre la que usted tiene control de forma directa. Usted puede hacer más o menos tareas. Entonces esa variable puede repercutir en otra variable que es la cantidad de dinero que a usted le van a dar. Variable dependiente representa una cantidad cuyo valor depende de cómo se modifica la variable independiente. En el ejemplo anterior, la variable dependiente es la cantidad de dinero que usted va a obtener, pues la cantidad de dinero que gana depende del número de tareas que realiza. En el ejemplo anterior, la función la podemos expresar en forma matemática mediante una igualdad que relacione la variable dependiente con la variable independiente, sea de la cantidad de dinero que gana, la cantidad de dinero que usted gana, y t, el número de tareas que usted realiza. La función matemática será d igual a 5 pesos por t. Entonces, en función del número de tareas que usted realice, usted va a ganar más o menos dinero. Si realiza una tarea doméstica, simplemente le van a tocar 5 pesos como mesada. Si realiza 2 tareas, le tocan 10 pesos. Si realiza 4 tareas domésticas, le van a dar 20 pesos. Si realiza 10 tareas domésticas, le van a dar 50 pesos. Es decir, que esta es una función matemática que relaciona las dos variables en cuestión.
Relaciona la variable independiente, que es la variable que usted puede manipular, sobre la que usted tiene control, con la variable dependiente. Información indispensable en un gráfico. En los gráficos, para su correcta interpretación y análisis por parte de una persona distinta a quien los realiza, es necesario que contengan en forma clara y visible las siguientes informaciones. Nombre del gráfico. Se refiere a la información de la relación funcional a graficar y se debe colocar en la parte superior del gráfico. Dicha relación tiene la forma A igual a F de R. Esa es la forma donde en el miembro izquierdo de la igualdad, donde está la A, se coloca la variable dependiente. Y en paréntesis, donde está la R, se va a colocar la variable independiente. Esa F con el paréntesis lo que indica es que es una función. Y entonces será la variable dependiente, será igual que una función de la variable independiente. Entonces es muy importante, a partir del nombre, saber que la variable dependiente siempre se va a mostrar a la izquierda en el nombre del gráfico. Y la variable independiente va a estar en paréntesis en el miembro derecho de la igualdad o nombre del gráfico. En términos generales, expresamos el nombre del gráfico mediante la función variable dependiente igual a una función de la variable independiente. Siguiente información indispensable en un gráfico, tabla de valores. En la parte superior del gráfico debe mostrarse la tabla que contiene los valores a graficar. Y en caso de que estos se hayan generado mediante una ecuación matemática, entonces debe colocarse tanto la tabla de valores como la ecuación matemática utilizada. Siguiente información indispensable en un gráfico, identificación de los ejes. En el eje vertical se coloca la variable dependiente y en el eje horizontal se coloca la variable independiente. En ambos casos con sus respectivas unidades de medida. Siempre esa variable se va a colocar, o el nombre de la variable, tanto la dependiente como la independiente, se colocan en sus respectivos ejes. Es decir, el nombre correspondiente a la variable dependiente se coloca en el eje vertical, siempre al final del eje. Y al lado se coloca su unidad de medida. El nombre de la variable independiente se coloca al final del eje horizontal y al lado su correspondiente unidad de medida. Escalas utilizadas. Debe establecerse una escala para cada variable, es decir, una escala para cada eje. Y dicha escala debe colocarse en el respectivo eje. Continuamos con las informaciones indispensables en un gráfico. Calibración de los ejes. Los distintos ejes deben ser calibrados con sus respectivas escalas, indicando el valor en cada división de los mismos. Siguiente información indispensable. Ubicación de los puntos y unión de los trazos. Los puntos correspondientes a los valores deben ubicarse en el área a graficar y unirse de forma secuencial a trazos. Y con esto, entonces concluimos el gráfico. Ahora vamos a explicar con lujo y detalle cómo se hace el proceso. Y lo más interesante es que se haga un gráfico. Pero previo a eso, vamos a explicar la obtención y la utilización de las escalas. Ya sabemos que es una información indispensable, pero debemos dar detalle de cómo se obtienen las escalas. Y también conocer qué son las escalas. Las escalas son cantidades escalares que se calculan con el objetivo de ajustar el tamaño de un gráfico al espacio disponible para graficar. Las escalas permiten que no falte espacio o que no sobre mucho espacio en la gráfica.
La expresión que usaremos para calcular las escalas es, en sentido general, la escala de un eje debe ser mayor o igual que el mayor valor a representar en el eje entre el número de cuadrícula del eje. Ese número de cuadrícula también se conoce como espacio para graficar en el eje. En ocasiones, las escalas son exactas y recomendamos usar los valores exactos, pero en algunos casos hay que aproximar. Y siempre en esos casos debemos tomar un valor ligeramente mayor al valor calculado de la escala. Este aspecto es sumamente importante. Fíjese que está en azul. El valor a elegir como escala tiene que ser un valor ligeramente mayor en el caso de que no sea exacta la escala. Y nunca puede ser menor al valor calculado mediante el cociente del mayor valor a representar en un eje entre el número de cuadrículas de dicho eje. Si por casualidad usted elige un valor menor a este como escala, le van a quedar puntos fuera del gráfico y eso no está permitido. Usted no puede hacer un gráfico y fuera del espacio o papel para graficar le queden puntos fuera. Eso no es permitido. Todos los puntos deben estar contenidos en el espacio disponible para graficar. Y es por ello que el valor de la escala debe ser mayor o igual al cociente del mayor valor a representar en un eje entre el número de cuadrículas del eje. Vamos ahora a hacer un gráfico y todo esto que hemos estado conversando vamos a aplicarlo en la construcción del gráfico. Supongamos que tenemos esa función, es decir, tenemos la función a igual a f de r, cuyos valores se enlistan en la tabla de valores que estoy bordeando con el cursor. A está en metro cuadrado y R está en metro, atendiendo a la tabla de valores. Entonces tenemos los valores que cuando R vale 0.0 metros, A vale 0.0 metro cuadrado. Cuando R vale 1.0 metros, A vale 20 metros cuadrados. Cuando R vale 2.0 metros, A vale 40 metros cuadrados. Cuando R vale 4.0 metros, A vale 80 metros cuadrados. Cuando R vale 5 metros, A vale 100 metros cuadrados. Lo primero que tenemos que buscar un papel o espacio para graficar. Supongamos que lo tenemos ahí en pantalla. Entonces vamos paso por paso. Primer paso para realizar el gráfico. A mí me dieron el nombre del gráfico y la tabla de valores. Eso hay que colocarlo en el espacio disponible para graficar. Nótese que tenemos la tabla de valores, propuesta y el nombre. Esa información debe estar contenida en el gráfico. De modo que cualquier persona que tenga que revisar su gráfico pueda ahí mismo poder verificar los valores que usted usó y la relación que había entre las variables. Luego, el siguiente paso sería identificar los ejes. Identificación de los ejes. Identificar los ejes significa colocar la variable con su respectiva unidad de medida en el eje que corresponda. El nombre del gráfico de por sí ya dice qué variable va en cada eje. La variable dependiente siempre se grafica en el eje vertical. Es decir, en este eje vertical, colocamos en la parte superior la variable dependiente con su respectiva unidad de medida. Y en el eje horizontal, colocamos la variable independiente con su respectiva unidad de medida. A ese proceso se le conoce como identificación de los ejes. Variable dependiente en eje vertical. Tenemos en el eje vertical la variable dependiente. A en metro cuadrado. Luego, colocamos la variable independiente junto a su unidad de medida en el eje horizontal. En la parte inferior derecha, vemos la variable independiente con su respectiva unidad de medida. Ese procedimiento se conoce como identificación de los ejes.
Calculando las escalas. Ahora vamos a calcular una escala para cada eje. Escala vertical. La escala vertical debe ser mayor o igual que el mayor valor a representar en el eje vertical entre el espacio disponible para graficar en el eje vertical. En el eje vertical vamos a colocar los valores de la variable A en metro cuadrado. En la tabla de valores podemos apreciar que la variable A tiene como mayor valor 100 metros cuadrados. De ahí que la escala vertical debe ser mayor o igual que 100 metros cuadrados entre el espacio disponible para graficar en el eje vertical. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cuadrículas. De modo que entonces la escala vertical tiene que ser mayor o igual que 100.0 metros cuadrados entre 20 cuadrículas. Al realizar ese cociente, tendremos que la escala vertical calculada es igual a 5.0 metros cuadrados sobre cuadrícula. En este caso, la escala vertical dio exacta. Cuando la escala vertical da exacta, utilizamos el valor exacto. Entonces, en azul vamos a colocar la escala que vamos a utilizar. En pantalla tenemos la escala vertical a utilizar. En este caso vamos a utilizar exactamente la escala calculada porque dio un valor exacto. Entonces, la escala vertical a utilizar será 5.0 metros cuadrados sobre cuadrícula. Para el caso del eje horizontal, la escala horizontal será el mayor valor a representar en el eje horizontal, que en este caso será de 5.0 metros, y eso se tiene que dividir entre el espacio disponible para graficar en el eje horizontal. Contamos la cuadrícula que tiene el eje horizontal, tiene una cuadrícula, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrículas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En este caso, el eje horizontal tiene 15 cuadrículas. Entonces, la escala horizontal tiene que ser mayor o igual que 5.0 metros dividido entre 15 cuadrículas. 5.0 metros porque es el mayor valor a graficar en el eje horizontal. Es decir, es el mayor valor que toma la variable independiente. Y 15 cuadrículas porque es el número de cuadrículas que posee el eje horizontal. Al realizar el cociente, eso da como resultado 0.333 y ese 3 se repite, por eso tiene esa flechita encima, lo que significa que se trata de un decimal periódico. El valor calculado de la escala horizontal es 0.3 periódico. Nunca podemos tomar como escala horizontal 0.3, porque 0.3 es un valor inferior a 0.33333. Y si tomamos un valor inferior, entonces va a quedar punto fuera de ese eje. Habíamos señalado anteriormente que eso no era permitido. No puede elegirse una escala menor que la escala calculada. La escala tiene que ser mayor o igual a la calculada. La escala a utilizar en un gráfico tiene que ser mayor o igual a la escala calculada. Entonces, debemos elegir un valor de escala horizontal que sea ligeramente mayor a la escala calculada. En nuestro caso, vamos a elegir 0.35 metros sobre cuadrícula. Y usted podría decir, pero ¿y de dónde sale ese 0.35 metros sobre cuadrícula? La respuesta es sencilla. Ese 0.35 metros sobre cuadrícula es un valor ligeramente mayor al valor calculado de la escala. ¿Cómo saber cuándo un valor es ligeramente mayor? La forma más idónea es relacionando los valores, es decir, realizando el cociente. Calculamos la división de la escala calculada y la escala a utilizar. Y eso lo multiplicamos por 100
y tenemos el porcentaje del eje que vamos a utilizar. Y eso es una prueba que siempre tenemos que realizar para que no se nos vaya la mano a la hora de elegir un valor ligeramente mayor. Por ciento de eje a utilizar. El cálculo del por ciento de eje a utilizar nos define si la escala que vamos a utilizar es adecuada o no. Por ejemplo, en el eje vertical hacemos la división de el valor calculado de la escala, que es el que está en negrita, y el valor a utilizar de la escala, que es el que está en azul. Al realizar ese cociente y multiplicarlo por 100, nos da el 100% del eje vertical. Esto significa que usar como escala vertical 5.0 metro cuadrado sobre cuadrícula garantiza que vamos a utilizar el espacio disponible del eje vertical al 100%. Eso sería lo ideal siempre, pero en muchos casos no podemos darnos ese lujo. Por ciento del eje horizontal a utilizar. Aquí realizamos el cociente entre el valor calculado de la escala, que es 0.333 periódico en metros sobre cuadrícula, y lo dividimos entre el valor de la escala que pretendemos utilizar, que en este caso es 0.35 metros sobre cuadrícula. Y ese cociente se multiplica por 100. Eso va a proporcionar el valor o por ciento del eje horizontal a utilizar. En este caso, da como resultado 95.24%, lo que significa que al utilizar 0.35 metros cuadrados sobre cuadrícula como valor de escala horizontal, vamos a utilizar el 95.24% del eje horizontal. Si hubiésemos utilizado como escala horizontal 0.34 metros sobre cuadrícula, en vez de 0.35 metros sobre cuadrícula, entonces estaríamos mucho más cerca del valor calculado de la escala horizontal y por ende garantizaríamos usar un mayor por ciento del eje horizontal. En ese caso hipotético, si realizamos el cociente de 0.3 periódico entre 0.34 y lo multiplicamos por 100, el usar una escala horizontal de 0.34 metros sobre cuadrícula nos hubiese garantizado utilizar el 98% del eje horizontal. Y así, mientras más nos aproximamos al valor calculado de la escala horizontal, más porcentaje del eje vamos a utilizar. ¿Tienen alguna pregunta, duda o inquietud? Sí, con relación a... Sí, podría quitar el cuadrito para decir. En 5.0 metros entre 15 cuadrantes, yo sé que me da 0.33, pero el 0.35 salió sobre la sumatoria del metro sobre el cuadrado. No. El 0.35 metros sobre cuadrícula es un valor que usted debe elegir, un valor cercano al valor calculado como escala, pero que debe ser ligeramente mayor. Recuerden que la escala siempre tiene que ser mayor o igual que el mayor valor a representar en un eje entre el número de cuadrículas de dicho eje. Entonces, ese resultado, ese cociente, dio 0.33 periódico, metros sobre cuadrícula. Entonces, tenemos que elegir un valor ligeramente mayor. Entonces, ¿qué es un valor ligeramente mayor? Un valor que está muy cercano, pero que es mayor. Entonces, yo asumí 0.35 metros sobre cuadrícula. Eso fue subjetivamente. Pero luego tengo que sacar la prueba para ver si ese valor me funciona adecuadamente como escala. Y de ahí entonces, por eso calculo el porciento de eje a utilizar. Si ese porcentaje de eje me da mayor o igual al 90%, entonces se considera que es una buena escala. Con esto, usted debe entender que las escalas no son únicas, sino que realmente hay una infinidad de escalas posibles. Yo pude haber utilizado como escala 0.334.
Eso me pudo haber funcionado como escala. 0.334 me hubiese garantizado usar un mayor porcentaje del eje todavía. Si dividimos 0.3 periódico entre 0.334 y luego lo multiplicamos por 100, eso da como resultado 99.8%. O sea, eso me hubiese garantizado usar casi el 100% del eje. Entonces, a través del porcentaje del eje a utilizar, nos damos cuenta si las escalas que pretendemos utilizar son adecuadas. En este caso, 0.35 metros sobre cuadrícula proporciona una buena escala, porque me va a garantizar un uso del 95.24% del eje horizontal. ¿Comprende la idea? Sí, ok. Entonces calcula a ver si pasa sobre los 90, entonces es una buena escala. Miren, lo primero es valor calculado de la escala. Si ese valor calculado de la escala dio un número entero o un número exacto, ya sea un decimal exacto, entonces ya esa es nuestra escala. Ahí usamos una escala exacta y eso nos garantiza que vamos a usar el 100% del eje. Luego, si al calcular la escala no da un valor exacto, como en el caso de la escala horizontal, entonces tenemos que utilizar una escala ligeramente mayor, aunque eso viole las reglas de redondeo. Porque fíjense que no estamos redondeando. En el tema de la escala no se trata de redondeo. 0.33 periódico no se puede redondear a 0.35. Nosotros lo que estamos es tomando un número ligeramente mayor. Siempre un número ligeramente mayor. En caso de que la escala no dé exacta. Y entonces ese número ligeramente mayor no puede ser muy mayor. Si en vez de usar 0.35 como escala horizontal, yo hubiese asumido usar 0.50 metros sobre cuadrícula, entonces usted sabe qué hubiese ocurrido. Que con una escala de 0.50 metros sobre cuadrícula, el porcentaje del eje a utilizar hubiese sido 0.33 periódico entre 0.50 por 100. Eso hubiese repercutido en un uso del eje horizontal del 66.67%, lo que significa que hubiese sobrado aproximadamente la tercera parte del eje horizontal. Esa se considera una mala escala. Aquí también hay un aspecto importante, que depende de la escala que utilicemos, podemos simplificar la construcción del gráfico o dificultarlo. Una escala de 0.35 metros sobre cuadrícula es más conveniente que una escala de 0.34 metros sobre cuadrícula para la construcción del gráfico. Y en breve veremos por qué. Dándole una pista, esto tiene que ver con la calibración de los ejes. Va a ser más fácil calibrar los ejes con una escala de 0.35 en vez de una escala de 0.34, ya que en ese proceso vamos a tener que ir sumando de escala en escala. Y es más fácil sumar de 0.35 en 0.35 que de 0.34 en 0.34. En breve veremos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, al calcular el porcentaje del eje a utilizar, vemos que en ambos casos vamos a utilizar más del 90% del eje, con lo que asumimos que son buenas escalas y vamos a utilizar esas escalas que tenemos encerrado en rectángulo en verde. Esas escalas tenemos que llevarlas al espacio disponible para graficar. En ambos ejes se usará un porcentaje mayor al 90%. Entonces tenemos que colocar el valor de la escala en cada eje. Para el eje vertical, fíjense que tenemos parpadeando en la parte derecha del eje vertical la escala vertical a utilizar. Eso es sumamente importante, el que usted coloque la escala en cada eje que corresponde, porque eso va a permitir a una gente que no estuvo presente cuando usted estaba haciendo el gráfico, poder examinar si usted hizo el gráfico de forma correcta. A la vertical, 5.0 metros cuadrados sobre cuadrícula. Y en el eje horizontal, en este caso hemos decidido colocarlo en la parte superior del eje horizontal, paralelo a dicho eje, la escala horizontal a utilizar, que en este caso es escala horizontal igual a 0.35 metros sobre cuadrícula. He optado por no poner las escalas
en los ejes principales, es decir, en el caso de la escala vertical, en el eje vertical de la izquierda, en el caso de la escala horizontal, en el eje horizontal inferior, porque esos ejes los voy a dejar reservados para los valores que corresponden a las variables que vamos a graficar en esos ejes. Vamos a traer la página o el espacio disponible para graficar con la información que ya habíamos suministrado. Lo colocamos en pantalla. Y ahora vamos a proceder a calibrar los ejes. Vamos a iniciar con el eje vertical y a cada cuadrícula vertical le colocamos el valor de la escala multiplicado por el número de cuadrícula correspondiente. Es decir, por ejemplo, en esta línea está la primera cuadrícula. El valor que le corresponde sería el valor de la escala vertical, 5.0. A la siguiente cuadrícula, es la segunda cuadrícula, entonces le corresponde 2 veces el valor de la escala vertical. 2 por 5.0, entonces le corresponde 10.0. 10.0 metros cuadrados. A la tercera cuadrícula le corresponde 3 por 5.0. Ya todos los valores del eje vertical van en metros cuadrados. Por tanto, para saber qué valor va, en cada cuadrícula multiplicamos el número que representa la escala por el número de cuadrícula. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Y así vamos calibrando el eje. Otra forma sencilla de calibrar el eje es usted poner el valor de la escala vertical, el número que corresponde, en la primera línea, en la primera cuadrícula, al final de la primera cuadrícula. Y luego, para el siguiente, le suma en su calculadora el valor de la escala. Y ya luego, entonces, a esa respuesta, que generalmente aparece como abreviado como ANS, usted le pone más 5.0 y ya le da el valor de la siguiente cuadrícula, y con irle dando el signo de igual, usted va a poder calibrar los ejes. Es decir, por ejemplo, digito en una calculadora científica 5.0 y le doy a igual. Me va a aparecer 5.0. Entonces luego pongo más, ya la calculadora me asume esa respuesta como ANS, Answer. Y entonces Answer más 5.0, ya eso queda en la memoria de la calculadora. La calculadora siempre va a asumir la respuesta anterior más 5.0. Y ya cuando le doy a igual, me va a poner 10.0. Y cuando vuelvo y le doy a igual a la calculadora, me pone 15.0. Cuando vuelvo y le doy a igual, me pone 20.0. Cuando vuelvo y le doy a igual, me pone 25.0. Y así, a la respuesta anterior, la calculadora le va a ir sumando 5.0. Esa es una forma rápida de poder calibrar los ejes. En nuestro caso, justo en el origen va el valor 0.0. En la primera cuadrícula, 5.0. Entonces, esa respuesta en la calculadora le sumo 5.0 y voy a tener answer más 5.0. Voy a tener como resultado 10.0. Cuando le doy el signo de igual, 15.0. Le doy de nuevo 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. Ahí hemos concluido la calibración del eje vertical. Nótese que en el eje vertical llegamos hasta 100 metros cuadrados y el mayor valor a representar en el eje vertical es exactamente 100 metros cuadrados, lo que nos garantiza que vamos a utilizar el 100% del eje vertical. Luego calibramos el eje horizontal. A cada cuadrícula horizontal le colocamos el valor de la escala multiplicado por el número de cuadrícula correspondiente. O colocamos en la primera cuadrícula el valor de la escala horizontal, el número que corresponde, en este caso 0.35, y luego le damos a igual en la calculadora. Luego a esa respuesta le damos más 0.35. Y ya al darle igual, obtenemos 0.70. Al darle igual nuevamente a la calculadora, 1.05. Siguiente, 1.40. Siguiente, 1.75. Siguiente, 2.10.
2.45, 2.80, 3.15, 3.50, 3.85, 4.20, 4.55, 4.90 y 5.25. Nótese que en el eje horizontal podemos graficar hasta 5.25 metros. Y el mayor valor a representar en el eje horizontal es 5.0 metros, lo que significa que nos va a sobrar un poco de espacio en el eje horizontal, ya que 5.0 metros está antes de 5.25 metros. Pero ya eso lo habíamos predicho cuando calculamos el porciento del eje a utilizar asociado a cada escala. Ubicación de los valores en la hoja milimétrica. Este aspecto es sumamente importante. Una vez colocamos el nombre del gráfico, la tabla de valores, identificamos los distintos ejes, calculamos las escalas y lo ubicamos en los respectivos ejes, calibramos los ejes. Ahora lo que sigue es ubicar los puntos en la hoja milimétrica. Este procedimiento es sumamente importante. Para ello vamos a definir una estrategia y vamos a ubicar las coordenadas de los distintos valores, es decir, la coordenada correspondiente a la variable dependiente y la coordenada correspondiente a la variable independiente. Lo vamos ubicando. Vamos a iniciar con el 0,0. Ese punto es muy fácil de ubicar, ya que está en el origen. Ese punto en negro que está parpadeando en pantalla es el punto 0,0. Luego, los siguientes valores, vamos a definir dos recuadros donde vamos a ir calculando a cuánta cuadrícula en los ejes vamos a ubicar los valores correspondientes a las distintas variables. En el recuadro color verde vamos a calcular dónde vamos a ubicar los valores de la variable dependiente, es decir, a cuánta cuadrícula lo vamos a ubicar. Y en el recuadro en rojo vamos a ubicar los valores correspondientes a la variable independiente. Por ejemplo, 20 metros cuadrados, que es el siguiente valor de la variable dependiente, lo vamos a colocar a 20 metros cuadrados dividido entre el valor de la escala que corresponde al eje donde se colocan los valores de la variable dependiente. Recuerden que los valores de la variable dependiente se grafican en el eje vertical. Entonces simplemente divido el valor que pretendo ubicar en el eje vertical entre el valor de la escala del eje vertical. Valor a utilizar de la escala en el eje vertical. Y eso va a dar el número de cuadrícula al que tengo que ubicar dicho valor. Por ejemplo, en este caso, 20 metros cuadrados va ubicado a 4 cuadrículas verticales. Cuento una cuadrícula, 2 cuadrículas, 3 cuadrículas, 4 cuadrículas. Y exactamente veo ubicado el 20 en 4 cuadrículas. Eso no siempre es así, no siempre coinciden que un valor ya esté ubicado en el eje en el que yo voy a graficar. En este caso coincidió. Entonces, en 20 metros cuadrados trazamos una línea horizontal. Y luego el 20 metros cuadrados está enlazado con un metro de R. Entonces, ¿dónde va ubicado un metro en R? Simplemente hacemos lo mismo. Un metro va ubicado a un metro entre 0.35 metros sobre cuadrícula, que sería la escala a utilizar en el eje horizontal. Y R es la variable independiente y los valores de R se van a graficar en el eje horizontal. De modo que un metro de R va ubicado a un metro entre 0.35 metros sobre cuadrícula. Realizamos el cociente y eso da como resultado 2.9 cuadrícula. Lo que significa que elijo una cuadrícula, dos cuadrículas y el 90% de la siguiente cuadrícula. Esas cuadrículas están divididas en 10 líneas más pequeñas, milimétricas, líneas milimétricas. Entonces simplemente debo tomar 9 líneas de esas 10. Entonces por acá por donde está el láser, en la novena línea pequeña, va ubicado el 1.0 metros. Entonces ubicamos el 1.0 metros y trazamos
una línea vertical y luego donde se intersectan la línea vertical y la horizontal va colocado el punto representado como 1.0 metro en R y 20 metros cuadrados en A, que es este punto que está parpadeando en negro en la pantalla. Luego seguimos con el siguiente punto, 2.0 metro en R, 40 metros cuadrados en A. Entonces, ¿dónde va ubicado 40 metros cuadrados? Simplemente 40 metros cuadrados va a ir ubicado en 40 metros cuadrados entre el valor de la escala vertical, es decir, entre 5.0 metros cuadrados sobre cuadrícula. Realizamos el cociente y eso da como resultado 8 cuadrículas. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 cuadrículas va el 40 metros cuadrados. Pues ya está marcado el 40 metros cuadrados. Entonces trazamos un segmento horizontal, línea intermitente horizontal. Trazamos línea intermitente horizontal y luego entonces el 2.0 metros de R lo vamos a ubicar en 2.0 metros entre 0.35 metros sobre cuadrícula. Realizamos el cociente y eso da como resultado 5.7 cuadrículas. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y luego selecciono 7 cuadrículas de las pequeñas. 5, 6, 7. Estaría por aquí, por lo de el puntero láser. Ahí tenemos 5.7 cuadrículas. Y trazamos una línea intermitente y donde se intersectan las dos líneas trazadas, es decir, la horizontal y la vertical, colocamos el punto en cuestión. Luego nos vamos al siguiente punto, 4.0 metros en R con 80 metros cuadrados en A. El 80 metros cuadrados va ubicado en 80 metros cuadrados entre 5.0 metros cuadrados sobre cuadrícula, que es la escala vertical. Entonces, al realizar el cociente, tenemos como resultado 16 cuadrículas. Luego entonces, contamos 16 cuadrículas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y ahí justamente está el 80 metros cuadrados, trazamos un segmento intermitente horizontal y luego el 80 metros cuadrados forma un par ordenado con 4.0 metros. De modo que 4.0 metros va ubicado a 4.0 metros entre 0.35 metros sobre cuadrículas. Al realizar el cociente, eso da como resultado 11.4 cuadrículas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y luego selecciono 4 cuadrículas de la milimétrica. Y justo ahí tenemos la ubicación de 4.0 metros. Trazamos segmento intermitente vertical y luego tenemos el punto donde se intersectan el segmento horizontal y el segmento vertical, que está en intermitente. Y por último, tenemos 100 metros cuadrados en A con 5.0 metros en R. El 100 metros cuadrados va ubicado a 100 metros cuadrados entre 5 metros cuadrados sobre cuadrícula. Va ubicado a 20 cuadrículas. Y la hoja milimétrica tiene exactamente 20 cuadrículas. Por lo tanto, ahí tenemos el 100 metros cuadrados. Trazamos segmento horizontal en intermitente y luego ubicamos el 5.0 metro en R. Para ello, la ubicación del 5.0 metros en R va a 5.0 metros entre 0.35 metros sobre cuadrícula. Eso da como resultado 14.3 cuadrículas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Una vez llegamos al 14, entonces tomamos 3 líneas de la milimétrica y justo ahí va el 14.3 cuadrícula. Ahí va ubicado el valor 5.0 metros. Trazamos segmento vertical intermitente y donde se corta con el segmento horizontal trazado anteriormente,
Fijamos el punto. Una vez trazamos los distintos puntos, luego tenemos que unir mediante trazo el primer punto con el segundo punto, el segundo con el tercero con el cuarto y el cuarto con el quinto. Realizamos el trazo y con esto hemos concluido el gráfico. Resultó ser una relación lineal entre las variables. Vamos a aprovechar que tenemos una relación lineal para explicar la pendiente de un segmento de recta. La pendiente en física tiene un significado especial y se usa con mucha frecuencia. Es muy común usar la pendiente. Vamos a aprovechar para explicar qué es la pendiente y para calcularlo. Vamos a seleccionar como punto 1 el punto que tiene 2.0 metros, 40 metros cuadrados. Y como punto 2, el punto que tiene 4.0 metros, 80 metros cuadrados. Los puntos que usted seleccione para calcular la pendiente, no importa cuáles sean, igual da lo mismo. Porque las rectas o segmentos de rectas tienen la siguiente particularidad. No importa cuáles dos puntos usted elija, la pendiente es constante. Entonces, no importa cuáles puntos usted elija, va a tener la misma pendiente en todo el segmento de recta o en toda la recta. La pendiente se define como cambio en la ordenada entre cambio en la abscisa. Es decir, aquí tenemos la ordenada 2 y aquí tenemos la ordenada 1. Entonces, el cambio en la ordenada se divide entre el cambio en la abscisa. Es decir, la abscisa 2 menos la abscisa 1. Se va a dividir entre eso. Ordenada 2 menos ordenada 1 entre abscisa 2 menos abscisa 1. En nuestro caso, como no estamos trabajando con la variable X y la variable Y, vamos a expresar la pendiente en términos de las variables que estamos utilizando. La pendiente en nuestro caso será A2 menos A1 entre R2 menos R1. A2 sería 80 metros cuadrados y A1 es 40 metros cuadrados. R2 es 4.0 metros y R1 es 2.0 metros. Sustituimos los valores de A2, A1, R2 y R1. A2 es 80 metros cuadrados, A1 es 40 metros cuadrados, R2 es 4 metros y R1 es 2.0 metros. Realizamos la operación, 80 metros cuadrados menos 40 metros cuadrados, eso es 40 metros cuadrados. 4.0 metros menos 2.0 metros, eso es 2.0 metros. Y luego 40 metros cuadrados entre 2.0 metros es 20 metros. De modo que la pendiente es igual a 20 metros. Y con esto hemos concluido el cálculo de la pendiente y nuestra presentación. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud?